Bienvenidos al programa número 16 del arte del fracaso. ¡Uy, casi! De la segunda temporada. Del arte del fracaso. ¿Comenzamos? Esto es el arte del fracaso. Este es el podcast donde están todos chalados y no temen al fracaso. Presentado por Dan Cortijo y Dani Abad. Ey, tío, pero no te olvides de Nuria, Nasser y Nenito, ¿no? En el aire en 3, 2, 1... ¿Cómo? Bueno, ¿ya han acabado las fallas? Bueno, no, aún no. Es el último día Bueno, de es fallas. el último día. Es el último día. ¿Quién ya Feliz piensa? día del padre a Ay, nuestros sí. padres. Y a los que no sois padres, que os den. Importante que decirlo. Será un papi chulo. Feliz día a todos los daddies también, ¿no? Sí. A todos los sugar Si algún daddies. padre de azúcar nos quiere hacer un bizum, Aquí abajo dejamos todas las... Pero bueno, ¿qué tal tu semana fallera? Ay, pues mucho trabajo. Hemos visto muchas fallas, todo muy guay, la verdad. Y Estuvimos con nuestro querido Manuel. Estuvimos Vamos a ver con- su falla. Sí, la verdad, estuvo muy chula, ¿eh? ¿Cómo fue? Muy chuli, muy bien. Fue impresionante de verla en el taller a verla en la calle. Yo, es que espero que sí. Sí, está muy chula. Sí, y el viento y el tiempo nos lo ha permitido hacer unas fallas Exacto. increíbles. Viva el tiempo bueno. Viva el tiempo bueno. Y cosas aparte, ¿qué tal el resto? Es que como yo la semana de fallas es trabajar y a lo mejor un poco de fiesta, pues bien, la verdad. Oigo sonidos. Me ha dado un miedo a mí también de repente. Tenemos un poltergeist. Son los espíritus. Le pongo una silla. Coraline, ahora te saco una silla. Sácale el micro. Pero bueno, bastante bien todo. ¿Y tu entonces. semana? Pues muy bien, ya sabes, de retiro. De retiro en un lugar en el que no voy a decir el nombre, donde no hay fallas y donde no hay nada tampoco. Así que Bueno, una tranquilo. falla, ¿no? Este año. El año pasado, sí. Ah. Pero era por no decirlo porque entonces pueden buscar lugares que solo tienen una falla. Perdón. Bueno, también lo dije en el blog del año pasado, Ah, ¿verdad? bueno. También es fácil. Y con mucho dolor de cuello hoy, cansadito, pero bien. Sí, bueno. Pero somos unas profesionales y hemos venido aquí el día del padre, día de San José, patrón de las fallas, a trabajar. Sí, exacto. Y me acabo de dar cuenta que no se lo habíamos dicho al invitado. Sí, sí, se le dijo por mail. Ah, vale. Sí, sí, sí. Claro, el invitado estará diciendo que... Claro, Is this a bucle? I am a time traveler. estoy en el futuro. Bueno, obviamente lo decimos ya. Estamos en febrero. Exacto. Pero bueno, ojalá todo sea tan bonito y maravilloso como lo hemos dicho. Exacto. Y nada, hacemos la pregunta y presentamos a nuestro invitado, Sí. porque claro, así también, ya que hemos hecho la gracia, pues le presentamos. Exacto. Pregunta que nos habéis dejado, no las hemos mirado, pero a ver que me acuerde de alguna que no hayamos dicho. Voy a mirarlas, habla tú mientras, porque no me acuerdo, la verdad. Pues como estamos a final de mayo... No. El espacio-tiempo. Bienvenido Julio, bienvenido verano. Bienvenido... Halloween. Bienvenido Halloween por ahí. No, pero sí, espero que las fallas las estéis acabando muy bien. No bebáis de más porque la fiesta no es alcohol. Exacto, pero bueno, si bebéis con moderación, gente. Y espero que os lo estéis pasando bien. Cuidado que no os roben los móviles y no os roben las cosas, que también las grandes... Si veis a Dani ya sabéis. No me robéis, porfa. Es que yo he tenido muy mala fama con las fallas. Las dos últimas me robaron. Mira, te dejo elegir. ¿Tenéis pensado hacer algún programa especial a corto plazo o qué os cuesta más, montar, desmontar el set o hacer el guión? ¿Cuál de las dos quieres contestar? El de a largo plazo, ya que lo Sí. tenemos pues, dentro de... Es verdad. Claro, claro. En el próximo episodio que veáis va a ser un episodio especial, porque el arte del fracaso cumple un añito. ¿Y dónde lo va a celebrar? En la FNAC de Valencia, Carrer de San Agustí o Carrer Sátiva, depende de por dónde vayáis. Hay dos entradas. El FNAC de Valencia. Creo que si eres de Valencia sabes cuál es. Exactamente. Y nada, ir a verlo porque va a estar muy guay. Pondremos todo en redes. Porque nada, eso hace un añito ya que existe el podcast. Y mira dónde estamos llegando en un añito, ¿eh? Exacto. Así que nada, ir allí porque las entradas están volando todas.
Sí, lo estáis viendo, mucha gente ya está preguntando, ya está... Bueno, a lo mejor el 19 ya no hay entradas cuando lo vayáis a ver. Seguramente no habrán, pero bueno. Pero bueno, Como yo siempre digo, id a la puerta, que eso sube el ego. Exacto. Y salir y decir, ay, no hay entradas, y yo, lo siento. Bueno, o igual tenéis que estar en la puerta esperando a que el invitado / invitada luego salga a saludar o algo. No, va a salir por una puerta secreta, lo sentimos. Pues entonces no tengáis. Hay una puerta secreta, una trampilla en la FNAC en el suelo que te conecta con el metro Xàtiva. Es el metro de ricos. Sí. Y nada, he dicho todo esto. La pregunta que era, que es eso, programa especial ese, y hay muchos más este año. Sí, se vienen pero no podemos muchas decirlos. cositas. Este año, de hecho, voy a decirlo en modo spoiler sin decirlo, pero nos vamos de Valencia. Sí. Nos vamos fuera. Y hasta ahí podemos leer. Sí, porque me están dando unas ganas de decir, ¿sabes? Y nuestra cara va a estar puesta en unos lugares muy chulos. Y ya está, hasta ahí leemos. Hasta ahí leemos. Hasta ahí podemos leer. Y pero bueno, y ya que estamos en fallas, Ajá. y por ejemplo, bueno, la falla es la tradición, un poco de paganería, un poco de brujería, un poco fuego y demás, así que qué mejor que Gianfranco, Cardo y Espino. Exacto. Me gustaría que fuera tu apellido, Giancarlo, Cardo y Espino, ¿te imaginas? Me encantaría. Puedo planificar lo futuro para cambiarme en el registro el nombre. Estaría muy chulo. Bueno, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Estoy muy nervioso. Emocionado, vamos a decir. Bueno, un poco son, ¿no? Sí, Dos extremos sí. en la misma línea. ¿Tu semana fallera bien? Bastante tranquila, la verdad. Sí, como soy un ser nocturno, soy una bruja, me despierto en horarios en donde el despertar no ha funcionado con mi cabeza, entonces no me doy cuenta de lo que pasa. Pero sí he vivido las fallas intensamente otros años. Qué bien. ¿Y te gustan o qué? Debo admitir que me encantan los primeros días, pero cuando ya está llegando al final ya me encuentro un poco en la desesperación. Cuando las calles ya huelen a aceite, refrito, pis de guiri. Y alcohol. La pis es un detalle muy particular. Es casi herético, Sí, podríamos sí, sí. decir, en la conversación. Olor fallero. Dicen chocolate, churros, buñuelos de calabaza y pipí. No. Es verdad, es triste, pero es así. Cochinos, sois todos unos cochinos. Exacto. Anda que se les castiga a los perros por hacer pipí en la calle y lo tenéis que hacer vosotros. Exacto. cierto. Pero bueno, ahora que para que te conozca nuestra querida audiencia, cuéntanos quién eres, porque bueno, nosotros te conocemos obviamente, claro, no has sido una persona que hemos cogido de la calle. Entonces quiero que nos cuentes un poco, porque yo soy muy admirador de tu trabajo. Ay, y entonces muchas quiero que nos gracias. cuentes un poquito para, pues eso, ahora entraremos en detalle, pero ¿quién eres? Uf, esa pregunta. Sencilla pero complicada al mismo tiempo. Bueno, mi nombre es Gianfranco. Mucha gente me conoce como Cardo y Espino. Soy, practicante de ciertas artes ocultas, particularmente de la rama de la brujería más de índole tradicional. Soy también herbólogo y herbolario o herborista, como lo quieran denominar realmente. También tengo otras aficiones siempre ligadas a prácticas afines en este contexto, pero digamos que en redes sociales donde más me conocen es particularmente por esto, ¿no? Y bueno, supongo que dentro de la presentación también abarco un poco los lugares a donde pertenezco y esto asumo, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, qué guay. Bueno, yo nací en Italia, en Roma, pero soy de raíces latinoamericanas. He vivido en diferentes países a lo largo de mi vida. Nací y crecí en Roma durante muchos años, luego fui a habitar las tierras americanas en Sudamérica, viví en Perú varios años, luego en Colombia otros años, estaba haciendo la universidad. Estaba estudiando arqueología, no terminé la carrera porque dinero no hay y somos proletarios aquí. La segunda persona arqueóloga o estudiante de arqueología que ha Arqueólogo venido al podcast. frustrado. Frustrado. Yo soy veterinario frustrado. si te Ah, sirve. vale, pues. Bueno, la arqueóloga que tuvimos es drag queen, o sea, que no ejerce. Wow, Exacto, qué guay. Exacto. Qué guay, qué guay.
Y bueno, ahora estoy viviendo en España, ya unos años, en tierras valencianas, por cuestiones que no entiendo, pero que tampoco estoy ahora rompiéndome la cabeza para explicar. Siempre estoy en movimiento desde que nací realmente. Entonces, bueno, ahora que quiero echar raíces, España es mi nuevo hogar, mi nuevo nido, ¿no? En donde estoy ahí invadiéndolos, ¿no? Qué guay. Yo quería preguntarte en qué momento exacto de tu vida, aunque ahora ya entraremos un poco más en teoría, llega, por así decirlo, el ocultismo, las ciencias ocultas a ti, a tu persona, y decides adaptarlas como parte de ti. Esta pregunta yo la dividiría en dos momentos particulares de mi vida. La primera, que no es, digamos, la inserción totalmente seria de la práctica, pero sí es, digamos, la chispa que comenzaría a avivar ese fuego, ¿no? Que luego quemaría la hoguera fallera que tengo en el interior, ¿no? Que sería cuando yo tenía la edad de 13 años, era, no sé si eso es adolescencia o preadolescencia. El punto es de que, sí, como siempre tuve una fascinación por la cuestión del ocultismo, sobre todo por el tema de las brujas. De hecho, me gustaba tanto el tema que como examen final de grado de la secundaria en Roma, de Le Medie, siempre se hace como una preparación de un tema en particular en donde anclas todas las materias, ¿no? Sobre todo si estás más de la rama de letras, ¿no? Que es lo que escogí, porque los números y yo definitivamente no vamos acorde, aunque como herbolario sí me toca ver matemáticas. Yo hice el escénico. Ay, qué maravilloso. Científico. Wow, bueno. Fuera de la mesa, Dan. Y ese actor, ¿sabes? ¡Desterrado! A la hoguera. You can sit with us, Dan. Pero he de decir que, por ejemplo, mi trabajo de historia de la veterinaria fue sobre la mitología del gato y la historia del gato durante toda la... Pues al fin y al cabo, una tira para donde tiene que tirar, y para mí fue la historia del gato durante todos los años. Desde ¡Qué maravilla! La época de Egipto hasta las brujas, hasta todo. ¡Qué maravilla, qué maravilla! Entonces... Pues los gatos son importantes. Claro, ¿por qué menciono esta edad? Porque voy adelantando, digamos, la edad ya seria en la que yo comienzo a ser lo que soy ahora. Eso se da a partir de los 18 años, 19 años más o menos. Pero donde tengo el boom es a los 13, porque sí, como tenía esta afición, no tenía muy en claro realmente qué tan real fuese esta realidad, ¿no? este acercamiento, este tipo de creencias, ¿no? Para mí quedaba siempre en la afición, en el gusto, hasta cierto punto en el ámbito más cinematográfico, más bibliográfico, ¿no? Y no fue hasta que cuando me escapaba de la escuela, porque lo hacía y no iba, tenía que esconderme en diferentes lugares. Uno de estos lugares era una librería bastante conocida en Roma que se llama La Feltrinelli. Y descubrí, como por casualidad, que existía en la librería una sección que se llamaba esoterismo, que yo de niño no sabía que estaba esta sección particular, ¿no? Y claro, me topé con estos libros que comenzaban a hablar de magia, brujería, hechicería, ocultismo, alquimia. Y claro, ahí mi cerebro tuvo un cortocircuito y dijo, ¿pero qué está pasando? Entonces, si existen estos libros, existen personas que están metidas en esto. Entonces, esto es real. Real me refiero en el concepto de que no es algo que se mantiene en la literatura, ¿no? Como tal. Y ahí, claro, comencé a comprar los primeros libros que eran más de corte wicana. Vamos a ser sinceros, muchos de nosotros comenzamos por la Wicca. No soy wicano, pero era lo que más, digamos, a mano se tenía. Era un poco más difícil, quizás, sea económicamente como a nivel de información libre, porque el Internet no era como ahora. Era lo que se tenía a mano, ¿no? Entonces, claro, lo particular de esto es que cuando digo que cuando me metí más de lleno, de forma seria, fue a partir de los 18, 19 años, fue porque en realidad todos esos años, a partir de los 13 años, con tanta marea de información sobre estos temas que había polulando y sin tener una estructura, ni tampoco una persona que te guiara o te dijera, mira, tenemos una manera de dividir este tipo de argumentos o de prácticas o de pilares y puedes comenzar de la A y llegar hasta la letra E, ¿no? Por ejemplo. Entonces, claro, es como, les pongo un ejemplo, es como si fueras aficionado a las matemáticas y descubres por tu mera cuenta que existen las matemáticas y
tu primer libro que te compras es de divisiones, pero ni siquiera has aprendido a sumar, ¿no? Entonces estás como encontrando el detalle aquí, puesto arriba, pero ese se conecta con el detalle que está aquí abajo y esta a su vez con este aquí. Entonces, claro, me tomó muchos años llegar a sentarme y decir, bueno, efectivamente, esto es de esta manera, ¿no? Que fue a esa edad, que de hecho en esa edad particularmente yo ya sabía que tenía una abuela, mi abuela colombiana, que se autodenominaba bruja. Para mí era una cuestión bastante emocionante porque, claro, era como, wow, tengo una abuela que era bruja. La cuestión ahí es que yo, que fue uno de los errores que cometí en mi vida, uno de los que cargo hasta ahora como culpa, es que trataba de darle a ella una, ¿cómo se dice? Una especie de imagen que estaba más construida para mi gusto que anclada a su realidad, ¿no? Porque después de todo ella era una persona latinoamericana, era colombiana, de barrio, pobre, y tenía un set, una estructura de prácticas bastante ancladas a su realidad, que es lo que de hecho propone la brujería folclórica o brujería tradicional. Es decir, si como la brujería es una práctica históricamente, originalmente, bastante anclada a raíces agrarias, a raíces rurales, efectivamente su manera de desarrollarse tiene que ver mucho con la tierra que pisas, con las raíces que tienes también y con las prácticas folclóricas, históricas y mitológicas del lugar en donde estás, ¿no? Entonces, claro, no le podía yo exigir a mi abuela que pusiera, que celebrara la rueda de los sabbats wiccanos cuando no tenía contexto de esto. Y para mí, en el concepto de bruja de la época que era adolescente, era como, abuela, ¿pero por qué no estás celebrando Beltane si eres bruja? Y claro, luego tuve un derrame cerebral cuando me dijo, mi hijo, vaya a comprar la estampita de San Benito y la de San Cipriano. Y ahí eso fue como, abuela, ¿me estás mandando a comprar santos? Tú, que eres una bruja, pero si esto pertenece a la Iglesia Católica, a la iconografía cristiana, ¿cómo puedes hacer esto? Claro, no entendía el contexto cultural que tenía en la práctica popular de su tipo de magia y de su tipo de hechicería. Y además, aparte de que ella se autodenominara bruja, bueno, si lo vamos a ver más en términos precisos, la podríamos denominar como hechicera en ese sentido. También pertenecía a un tipo de culto, de religión, que se llama espiritismo marialeoncero, que es un tipo de espiritismo que nació en Venezuela y que países cercanos como Colombia también hacen parte de este tipo de prácticas, en donde María Leonza, que es un espíritu de estas cortes, es el principal, es la reina María Leonza, está por encima de las otras cortes de espíritus. Entonces, claro, viendo un poco la manera en la que está desarrollada esta forma de práctica, no encajaba dentro de mi manera de entender el mundo en cuanto a todo esto, ¿no? Ella, cuando yo la veía, trabajaba con muertos, trabajaba con tierra de cementerio. De hecho, esto lo había mencionado en otros espacios con una querida amiga también, Alana. Amo. Solitud Sí, es maravillosa. Me parece la mejor de las mejores. Sí, es maravillosa. Le estaba comentando que cuando vivía en la casa de mi abuela, de hecho era una de las casas más antiguas del barrio donde estaba, había pertenecido incluso a un presidente de la República, luego el barrio se volvió un barrio peligroso y la mansión se dividió en muchas casas, ¿no? Entonces tenía mucha historia, tenía muchos muertos de por medio también, y la casa estaba cerca al cementerio principal de Bogotá. La cuestión es de que yo llegaba de la montaña, de mis viajes y venía con mis plantas y mis helechos también a decir, voy a sembrar esto en casa, ¿no? Y claro, y yo intentaba y revolvía la tierra de las macetas de mi abuela y siempre veía que no me prosperaban las plantas, además por el tipo de luz que no llegaba y mientras escarbaba encontraba moneditas, cruces tejidas, ciertas telitas enrolladas y yo en la época que era bastante ignorante sobre ese tipo de prácticas decía, ay, ¿quién es el tarado? Ay, perdonen el lenguaje, por favor. ¿Quién es el cerebro que se le ocurre enterrar dinero? Dios mío, por Dios, ¿no? Entonces lo sacaba. Y ella solo me miraba, pero nunca me decía, ¿qué estás haciendo, no? Supongo que si como tenía esta arrogancia bastante eurocentrista plasmada en mi cabeza, y yo tanto alardeaba de que sí, yo sabía muy bien dónde estaba parado, ¿no? Y sabía lo que hacía, ella habrá supuesto, ¿no? Bueno, tanto que sabe, ¿no? Tiene que Supongo, sí. claro.
Claro, luego descubrí que toda la tierra de todas las macetas en los 3 pisos de la casa eran tierra de cementerio y no se usaban para plantas precisamente, ¿no? Claro. A mí una cosa que has dicho que me parece muy guay, que yo quiero hacer hincapié porque, bueno, bueno, ya lo dije en el podcast de Moira, en verdad, ¿no? Puede ser. Dije, tengo una librería de no sé qué. Ah, no, sí. Bueno, que yo soy muy del ocultismo, en plan practicante y demás, y una de las cosas que más me choqueó fue cuando... Mucho porque yo, bueno, fui una bruja venezolana, tal, y claro, de repente me acuerdo que empezó a hablar de eso, santiguar, pero con el cristianismo. Yo de repente, claro, y me acuerdo que le paré y le dije, pero porque, y claro, mi cerebro no asimilaba, Sí. porque era en plan, de hecho le dije, pero si la religión cristiana, le digo, es la que nos mataba, Sí. le digo, es la que te busca, le digo, y no solo la cristiana, muchas religiones, le digo, va en contra de todo esto, le digo, y no lo entendía, ya explicándome, claro, me dijo, es que no es por este sentido, hay que verlo desde este modo, y yo como, ¿qué modo? La Inquisición, todo, le digo, y claro, y encima ella venezolana, yo aquí súper europeo, y yo encima le digo, si os invadían y os mataban además, y os querían cristianizar, pero bueno, me dio la explicación, pero yo fui cual ignorante, en plan de, porque yo, como que yo no asimilaba que antes de empezar la sesión, no voy a decir de qué, tú hablas en el niño Jesús, no sé qué, yo dije, Claro. ¿qué? Pero sí, es muy fuerte porque es eso, es lo que dices tú, claro, es como que el pensamiento lo tenemos más a lo mitológico, Y a lo pero claro, pagano. realmente mucha, sobre todo tanto en Latinoamérica o Sudamérica, está muy ligada toda Sí. a ciertos patrones, ¿no? Figuras religiosas. Sí. También es cierto que esto lo voy a especificar para el público que quizás no está familiarizado con esto, ¿no? O sea, cuando hablamos de elementos católicos dentro de las prácticas de hechicería, también propiamente en algunas tipologías de brujería, ¿no? Porque tenemos diferentes ramas de la práctica, ¿no? Cuando encontramos esta iconografía católica, no es tanto como para apoyar o alimentar la ortodoxia eclesiástica, ¿no? Católica cristiana, sino es más que todo un lenguaje simbólico que se ha tomado durante por lo menos los últimos casi 1000 años en zonas, porque como les había dicho, si como estas prácticas se anclan mucho a la tierra y si estas tierras han tenido una predominancia de una religión imperante en particular, pues es imposible haber huido de cierta iconografía que ha estado presente, ¿no? Pero no se usa de la misma forma en la que lo usaría el pueblo del barrio, ¿no? Básicamente. Y de hecho, claro, no podemos negar que la brujería tiene, por supuesto, un sustrato muy, muy pagano. Claro, no nos vamos a engañar en ese sentido, pero sí es cierto que también como obviar la otra posición, sobre todo en países como España, y Portugal, ¿no? y el continente americano, ¿no? Es un poco tapar el sol con un dedo, ¿no? Te lo puedo pasar o entender de países como Escandinavia, que además han tenido un proceso de cristianización muchísimo posterior, ¿no? En ese sentido, pero independientemente de eso, con eso también quiero aclarar al público oyente, por si acaso. Tú eres libre de tener la práctica espiritual que tú quieras tener. Si tú te ves atraído por la brujería, pero es una brujería de corte muchísimo más pagana y no necesitas ni quieres tener elementos eclesiásticos o abrahámicos en general, eres perfectamente libre de hacerlo. De hecho, yo que suelo dividir un poco lo que es la práctica de la brujería y la práctica de la hechicería, que es el concepto un poco más generalizado, estereotípico que se tiene de la bruja, ¿no? Es decir, aquella que ejecuta hechizos o magia, ¿no? Yo lo divido un poco. En realidad no las separo, pero sí hay como dos posiciones distintas. En mi práctica de la brujería no entra casi la iconografía abrahámica, católica, excepto para alguno que otro acto herético que... Herético, no se asusten, no es que voy sacrificando al hijo de la hermana del cura, ¿no? Pero me refiero a algo muy típico que han hecho brujas hechiceras, sobre todo también en la península ibérica y en América Latina, que han heredado y tomado esta cuestión como el utilizar las hostias consagradas para hechizos. Eso es tremendamente herético, porque si te ve el cura haciendo eso es como esta mujer... Vamos a las cadenas, ¿no? Directamente. Yo vi una muy guay que decía que habían brujas que intencionaban el agua bendita. El agua bendita, claro. Es que, claro, y hay un detalle con esto, porque hay algunos practicantes, ¿no? De corte más pagana que, por ejemplo, no entienden, ¿no? Por qué es que se utilizan este tipo de elementos u objetos, ¿no? Como, por ejemplo, el agua bendita, porque se basan en quién es el que proporciona eso o cómo es que se hace. Yo
Porque claro, en sus cabezas es cómo te puedes fiar de la potencia que puede tener este elemento, ¿no? Hecho por un cura que podría perfectamente no estar haciendo nada, a diferencia de lo que podría ser una sacerdotisa o un sacerdote de alguna otra entidad perteneciente a un culto antiguo o un culto pagano, ¿no? En ese sentido. Pero lo que quizás no tienen en cuenta es que desde una concepción mucho más anclada a quizás los lugares, las cosas o las personas que pueden verse permeadas por una potencia llena de creencia, una fe, cuando tú estás en contacto con un agua que está encerrada en un lugar en donde pasan miles de personas durante cientos de días y van vertiendo su fe, su potencia mental, su esperanza, su dolor, sus lágrimas en esas aguas que además tocan y encima se quedan encerrados en un espacio liminal, básicamente, está sellado, ¿no? Tienes un algo que se ha alimentado con esta fe y este poder que otros le otorgan. Entonces, mi pregunta aquí es, si tú crees que tú, por tu mera cuenta, tienes la capacidad, bajo tu práctica, ¿no?, de poder alimentar con fe y poder, por ejemplo, esta agua, ¿por qué piensas que 1000 personas alrededor de varios meses no hayan podido hacer lo mismo, pero encima tienes esto multiplicado, ¿no? Y además le puedes agregar a lo que puede hacer ceremonialmente el cura, ¿no? Independientemente que lo haga o no, ¿no? Porque también hay curas de curas, ¿no? Yo tuve una época bastante abrahamofóbica, vamos a decirle, es decir, tú antes me decías iglesia y yo era, o sea, acá no, era, de verdad pertenecía al grupo de las mejores iglesias son las que arden, ¿no? Literal, tuve un avance bastante curioso en eso. Fue gracias a la brujería también, de hecho, el romper el tabú social, no solo en cuanto a lo que podríamos considerar el diablo, ¿no? Todo aquello que pudo haberse denominado como diablo, sino también al otro lado, ¿no? Es decir, la iconografía católica, ¿no? Como tal. Es decir, a mí me da realmente igual, no lo veo como estoy tomando algo de quien me ha oprimido, porque lo estoy viendo de una posición popular. Es decir, yo no tomo esto pensando en el Vaticano ni en el cura, sino lo hago pensando en la señora del pueblo que toma esto y que para ella tiene un significado y ha tejido un folclore rico con toda su cultura y con toda su tierra. Entonces tienes actos dentro de la hechicería, como por ejemplo el que hacía mi abuela, no mi abuela bruja, sino mi abuela católica, pero una católica folk, como muchas abuelas, sobre todo en la península ibérica y en América Latina, que es tomar una rama de ruda, según mi abuela con flor, agua bendita y sal. Y tienes que hacer con el agua bendita y la sal, básicamente lo que conllevaría hacer una conjuración, solo que ya no lo va a llamar así, y luego bañar la rama de ruda y hacer asperjar, ¿no?, los espacios. Con unos rezos, evidentemente, si como su religión es la católica, van a ser el Ave María, ¿no? Yo como practicante de otras artes puedo incorporar o agregar o cambiar algunas cosas. Sin embargo, pienso que cuando tú tomas una práctica o un acto que lleva una herencia, no solo familiar, porque ya alguien de tu familia lo ha hecho, sino también social, porque ¿quién se lo ha enseñado a ella? Y antes de esa mujer, ¿quién más antes, no? Ya carga una fuerza, ¿no?, de herencia, ¿no?, una fuerza lineal cargada de la fe de una persona que te ha anticipado, ¿no?, y así sucesivamente. De hecho, yo juraba que ese acto de asperjar con la rama de ruda y el agua bendita y la sal era algo perteneciente a Cusco, a la zona de mi abuela. Pero luego, cuando haces una investigación más profunda, te encuentras que, de hecho, en el siglo XVI y en el siglo XV ya se hacía en Andalucía. Entonces, claro, vas escarbando hasta encontrar un origen cruzando el otro lado del océano. Claro que igual tenía un poco las cosas obvias porque la ruda igual es una planta mediterránea, ¿no? Pero que llegó hace 500 años al continente americano y que se ha adaptado muy bien con los cultos y prácticas de las personas, de las gentes de estos lugares, ¿no? Por eso encuentras curanderas o chamanes que te hacen una limpia espiritual con el barrido hecho por las plantas nativas como el molle, como el molle pirul, ¿no?, el paico, la ruda mediterránea, y te hacen la limpieza, y el tabaco, ¿no?, por supuesto. Y no van rompiéndose la cabeza pensando y analizándolo con esta cuestión de, no, es que esto vino de acá y vino en el siglo XVI en tal fecha y no lo voy a usar porque mis ancestros no. Les da igual, dicen, mira, chica,
Esto es así, me lo enseñó mi madre o mi papá, y a él su papá, y él el papá del papá del papá del papá, y así hasta llegar hace 500 años atrás con el conocimiento precedente a eso, ¿no? Entonces, claro, esto lo tuve en cuenta, como les decía, por la cuestión de esta abuela que tenía la practicante de brujería y hechicería. Valoré también lo de mi abuela católica folk, que hacía, digo folk porque, claro, era católica, pero tenía prácticas mágico-populares, como el hacer la limpia con el huevo, eso era muy típico. O sahumar la casa con palo santo, con ruda, entre otras plantas como el paico también. Y esto definitivamente no es algo que te lo enseñan en la iglesia, ¿no? Hace parte del sustrato popular, del sustrato folclórico, ¿no? Entonces, claro, evidentemente algo que me da risa es que cuando tú la confrontabas un poco y le decías, pero abuela, tú sabes que pasar el huevo no es precisamente algo eclesiástico, sino te lo puedes encontrar en un libro básico de hechicería más de corte popular, ¿no? Y ella decía, no. Brujería y hechicería no, esto es cultura, porque lo hace todo, sí. Wow. Entonces, claro, cosa muy distinta a mi abuela colombiana, que ya sí, ella era espiritista y se autodenominaba bruja, ¿no? Y sí, como además, claro, la diferencia entre mis dos familias es que mi familia peruana es bastante acomodada económicamente en ese sentido. Yo vivía una realidad muy distinta a la realidad que viví con mi familia colombiana. Entonces, también hay prácticas que, como les decía, se afianzan mucho a la tierra y al lugar en donde estás y al contexto. Si tú vives en una zona pobre, en una zona donde hay prostitutas también, donde hay mujeres que son golpeadas por sus maridos o son maltratadas o escapan de la violencia en general, evidentemente, y si tú ofreces servicios con el conocimiento que tienes, quizás no van a estar ancladas a que, no lo sé, que tu cliente está buscando una apertura de mente para poder meditar mejor. Si no, será para que el marido deje de golpearla o para que no la engañe y no le quite la custodia de los hijos o para perder un embarazo realmente porque no puede tenerlo, ¿no? Entonces hay una violencia estructural social que también se ve reflejada en este tipo de prácticas más populares que van a ir a conectarse como solución o como trato, ¿no? Entonces, claro, yo estaba juzgando todo eso porque tenía una perspectiva acomodada, privilegiada, eurocentrista también, y en vez de preguntarme este santo o esta agua bendita que ella usa como bruja, al mismo tiempo que tierra de cementerio, trabajo con muertos, entre otras cosas, más que enfocarlo en si bien o no del opresor de hace 500 años, debí preguntarme en esa época qué tan presente e importante ha estado esto en la vida de una persona de a pie, ¿no? Que tiene estas cuestiones y cómo ha podido ayudar a otras personas, ¿no? Qué guay. Yo es que justamente la referencia que yo tengo de brujería como tal es también mi abuela, desde un punto que ella era andaluza, católica, pues eso, su fray Leopoldo, su estampita de tal, pero también era de preguntar a las cartas, de mover, pues eso, de hablar con espíritus, de todas estas cosas. Me encanta. Claro, yo muchas veces cuando recuerdo cosas de las que me decía, yo cuando era pequeño, pues era de, ¿cómo vas a ver a tu abuelo sentado en el ¿sabes? En la silla de ahí? O cómo vas a... Y, por ejemplo, una de las cosas que yo hablé con ella, que ella dejó de practicar porque, claro, habían cosas que no podía decir a la gente cuando preguntaba las cartas. Claro. Y sí. otras veces, claro, y yo a la vez me chocaba de cómo puedes estar hablando de preguntar a las cartas, de tal, no sé qué, pero luego me das esta cruz para que me proteja. Pero luego me das, ¿sabes? O luego me dices que me lleve esta estampita para tal. O luego haces lo de San Cucufato y le das... Claro, y haces que ates esto. Pero luego te puedes poner tranquilamente, si hay alguna cosa que te va a hacer en duda o tal, hacer las cartas y decirme, va a pasar. O no va a pasar. O esto quítatelo de la cabeza que no sé qué. Y también, conforme, claro, mi idea en su momento, aparte de la referencia de mi abuela, era la mitología. Era, pues eso, las mitologías de todo tipo, tanto la griega, la egipcia, etc. Yo, porque siempre he sido muy fan de la mitología, era como mis referencias. Y a la vez me chocaba mucho ese mundo, esas dos cosas, de decir, ¿cómo puedes decir abiertamente y de espíritus, de energías, de preguntar a las cartas, etc., pero luego
estás con los opresores, en plan, me estás dando, pues eso, santos, me estás diciendo que tenemos que ir a su tumba, o me estás diciendo que tenemos que ir a preguntar una cosa, o tal, y no me... Claro, hasta ahora, pues eso, ahora que está, paz descanse, pues tú acabas con el tiempo después dándote cuenta que exacto, que es su herencia, de lo que han creado, lo que se ha construido, lo que a la vez, pues eso, que no hay una cosa exacta que muchas veces tenemos en la mente que es de un tipo de brujería o que tiene que ser de una forma. Claro. Y hay muchísimas cosas. También diré, yo soy aquí la persona que menos sabe de las tres que están aquí y seguramente meta la pata en muchas cosas, en mis referencias. Pero claro, las pocas que tengo, por ejemplo, son en ese sentido, que yo al principio era, ¿cómo estás haciéndole a una con unas cartas de la baraja española que te acabas de comprar en un bazar, unas preguntas y no, ¿sabes? O no sé, eran cosas que me chocaban mucho que ahora las entiendo. Yo, por cierto, aprovecho esto. Yo quiero siempre abrirme un podcast de brujería. Entonces, si alguien quiere llamarme... Sería guay, sería muy guay. Estaría muy bien. Bueno, iba a decir una cosa, pero no voy a Ya, decirla. no la digas, no la digas. Dani y yo tenemos algo que hicimos una broma, pero bueno, me callo. Como he dicho, piano. Qué chuli. Yo quería preguntarte también de todas las ramas que hay, porque lo guay también, yo creo que todo el mundo ocultismo es que una variedad gigante de ramas. Al igual que, bueno, como has dicho también la Wicca, si te metes en la parte wicana, depende de la rama wicana, tienes que si los gardenianos, que si no sé qué, que no sé cuántos. ¿Cuál dirías que es la que más te ha llamado la atención y con la cual te identificas, Gianfranco se identifica a día de hoy? Que dice, esta es la que sigo, aunque también puedes no seguir ninguna, porque yo, por ejemplo, yo tengo un mezclado de varias. Bueno, yo encajo muchísimo más en lo que se denomina brujería tradicional, aunque hay un punto aquí que aclarar, porque cuando hablamos de brujería tradicional, claro, nos preguntamos, bueno, tradicional, pero ¿tradición de qué, no? ¿De qué tradición? ¿Qué tradición es? Entonces, claro, cuando uno piensa en brujería tradicional, mayormente tiene como un concepto más generalizado de ciertos autores, ¿no? Como por ejemplo, que en nuestra práctica conocemos como Hemagari, como Shulk, ¿no? Hasta cierto punto, que tienen casi como una estructura ya hecha, ¿no? Trabajas con lo que se denomina diablo folclórico. Cuando digo diablo folclórico no es para que se asusten, para los que no son practicantes, no estamos hablando de una concepción de satanismo, sino... A ver, es que hablar del diablo lo pueden llamar el astado, Sí. como quieren. Dependiendo también la rama de la brujería, tienen sus propias interpretaciones, ¿no? La religión Wicca, por ejemplo, tuvo una manera que, a mi parecer, fue un poco más blanqueada, un poco más romantizada de entenderlo, que es este dios astado, dios cornudo, que es esta parte más anclada a la fertilidad de la tierra. Algunos dioses se han visto reflejados ahí en este ámbito más de energía masculina. Es que no me gusta para nada usar energía masculina y femenina porque luego las asocian a cuestiones sociales que nada tienen que ver eso con lo has dicho en el energía. libro que me leí yo, que me acuerdo que era como refleja cómo era tu energía masculina en el dios padre y la femenina en la diosa madre, y yo como no. Claro, era como que hacía muy hincapié en el, no sé, en el sexo, por así decirlo. Y era como no. Sí, no. Debemos desanclar los roles sociales, culturales, de lo que entendemos como masculino o femenino cuando hablamos de energías, ¿no? Que además energía también es una palabra que me sacude un poco el cerebro, ¿no? Pero lo digo para que sea más fácil de entenderme al público que quizás no maneja bien ese tipo de lenguaje. La cuestión es que, claro, ponen ciertos dioses como Pan o como el fauno, en ese sentido. Los wiccanos particularmente tienen también esta asociación del cernunos, ¿no? Como tal, pero eso ya es otra consideración. Tiene sus propios puntos un poco quizás rotos o lagunas que se tratan de llenar con reconstrucciones. Yo no soy nadie para criticar eso, realmente al final cada quien puede practicar lo que quiera, ¿no? En ese sentido. Pero claro, dentro de la rama más tradicional, al final se toma un poco este nombre de diablo
No tanto por hacernos los rebeldes y decir, bueno, si Si se nos lo ha matan, querido son- llamar, claro, es como, bueno, si lo llamaste diablo, lo voy a tomar y es este, ¿no? Tampoco hacemos una reconstrucción del todo diabolista en ese sentido, ¿no? Sigue teniendo un sustrato pagano, ¿no? Pero es que el detalle es que si como esas asociaciones de estas fuerzas de la naturaleza tienen diferentes nombres y también pueden tener diferentes identidades, culturalmente hablando, mitológicamente hablando, es un poco, digamos, cerrado y hasta limitante tratar de abarcarlos todos bajo un solo nombre de un dios en particular y decir todos estos se llaman de tal manera porque en la antigua Europa y luego posteriormente en América era como Cernunos. Y esto es un error porque sí, como la brujería, como les decía, es algo anclado a la tierra, al territorio en donde estás. Quizás ese espíritu con una emanación probablemente parecida, mas no igual, podía tener su propio nombre, ¿no? Como Persabuj en las tierras catalanas, ¿no? O en el País Vasco, que tienen sus propias denominaciones. De hecho, hay una película muy buena que acaba de salir. En Prime. En Prime está, sí. No me la spoilé, me quedan 20 minutos. Vale, que se llama Gawan. Brutal, es brutal. Y Ajá. está nominada a un montón de cosas. Sí, o sea, sí, es sí. brutalísima. ¿Sabes que cuando empecé a verla, estaban hablando. Claro, yo no sabía que estaba en idioma original. Yo pensaba, cuando la digo, es una peli española, basada en las tierras de Galicia y tal. Claro, y claro, era. se ponen a hablar en un acento tan neutral que yo les miraba la boca y digo, qué raro hablan. Y digo, pero es una peli española porque. ¿Es española tal? Claro, yo en plan ahí de repente solo España, ¿no? Yo valenciano parlante, defensor de las lenguas. Y claro, hasta que de repente digo, suenan muy falsos, suenan a estudio de doblaje. A doblaje, Y vi, clink, lo habría hecho justo en la escena en la que, no es un spoiler porque pasa al principio, lo siento, cuando mata al marido, que sale corriendo al bosque, claro, yo dije, esto es mentira, porque se oía no de bosque. Y claro, cuando descubrí que la peli no era, en plan, no lo en castellano, y dije, hostia. Y nada, tuve que volver a tirar para atrás para volver a verla. Entonces... Muy buena peli, tienes que ver. La veré. A mí es que sí, en España justamente las nornas gallegas, en plan las brujas de, por ejemplo, Zugarramundi y toda en plan España también ha tenido mucha historia De hecho, en ese sentido. De hecho, la brujería vasca y también de las zonas de Navarra es bastante famosa, sobre todo en los territorios más británicos, aunque no se le da el suficiente crédito. Y esto a mí siempre es como una especie de como dolor en el pecho, porque siempre tenemos mucho más la presencia angloparlante, a esta anglopresencia, me estoy inventando el término, ¿no? Que siempre viene desde Inglaterra o desde Estados Unidos, cuando lo queremos ver reflejado en nuestras prácticas, cuando en realidad en nuestros territorios, digo nuestros, porque si bien yo no he nacido en España, igual gran parte del sustrato de la práctica latinoamericana, que tiene sus propias prácticas también, hay muchísimas, pero cuando beben de este tipo de brujería que yo practico, también tiene bastante... digamos, raíz pronunciada basada en la península ibérica o en este ámbito ibérico, pero claro, con sus matices territoriales diferentes. Por ejemplo, la brujería mexicana, si no se quisiera anclar con temas de santos para no irse más hacia la rama de hechicería popular, sino brujería, tiene presencias espirituales bastante importantes ligadas a su tierra, como la víbora de cascabel, que es algo que un amigo mío muy cercano que se llama Héctor, su canal se llama Curandere, habla bastante de esto. Es decir, la víbora de cascabel es esta energía primordial, patrona de México, y que logra sincretizarse o entrar en juego cuando nos encontramos con estas presencias femeninas como Tonatzin o Coatlicue, los rostros de la diosa, que luego son reflejados en la Virgen de Guadalupe, que cuando tú analizas el origen de la Virgen de Guadalupe dices... Well, o sea, la iglesia construida en el templo literalmente de la diosa y que en la leyenda se le apareció al campesino una mujer en la roca de la diosa para tirarle las rosas a las serpientes que iban a matarlo y se enroscan, y luego le dicen, no, tú no viste a la diosa en el templo de la diosa, tú viste a la madre de Dios. Entonces, claro, y la iconografía de la Virgen de Guadalupe tiene bueno, no todos, pero muchos elementos de estas diosas, el manto de la noche estrellada, entre otras cuestiones, ¿no? Pero bueno, eso lo decía porque evidentemente la práctica de la brujería va a tener su ámbito tradicional a según la tierra, pero puedes también anclarte a ciertas raíces, ¿no? Y eso lo estaba diciendo también
un poco para el cuestionamiento de a qué viene tradicional, ¿no? Porque, claro, muchos de nuestros compañeros se topan con que quizás más que anclarse a tradiciones de la tierra, parece ya seguir un manual como el de esos autores famosos de Inglaterra o ingleses que te dicen, está la figura de, en el caso de Inglaterra, el buca, que sería lo que vamos a llamar diablo básicamente, que al final tiene más una asociación feérica. Lo feérico, para los que no sepan qué es aquello perteneciente al mundo de las hadas, de los duendes, de los elfos. Ajá, dentro del folclore, ¿no? O sea, todo este mundo es llamado feérico, ¿no? Que es bastante complejo y hace parte importante también de la brujería tradicional en todos los sentidos, ¿no? Y buca, que viene de puca. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, tal cual. Buca tiene una raíz lingüística anclada a otras denominaciones, ¿no? Folclóricas como el puca, que es más un feérico en sí mismo, ¿no? Pero sí cómo se va... ¿cómo decir?, colando en el folclore y pasa a tener atributos de lo que popularmente se lo entendía como, este es un diablo, ¿no? Al final pasa a tener una evolución propia. Con esto no estoy diciendo que el buca, o sea, el diablo inglés, sea propiamente el puca. Digo que hay un lazo que conecta en cuanto a este origen de la palabra, ¿no? Luego, cada región tiene sus nombres, como les estaba diciendo, ¿no? En el País Vasco tiene otras. Me estaba olvidando decirles. Te puedes topar en libros ingleses que se menciona la brujería vasca y la de Navarra. Sí. Y eso es importante mencionar, porque en España y en América Latina siempre se trata de... Cuando se habla, por ejemplo, del proceso de Zugarramurdi, a mí me pone de los nervios cuando la gente dice Zugarramurdi, la Salem de España. Yo digo, no, ¿por qué no podemos decir Salem, la Zugarramurdi del Nuevo Mundo? Eso es como cuando hablamos de la Capilla Sixtina de Valencia. No. Exacto, además porque lo de Salem es posterior. Claro, o sea, es como... aparte lo de Salem es lo de siempre, todo el mundo es como brujería. Sí, las brujas de Salem. Es más marketing. Cari, a lo mejor en tu pueblo tienes brujas más famosas que las de Salem. Claro, es sobre todo por el marketing. Estados Unidos, cuando tiene algo, lo explota hasta que lo tienes en la sopa, ¿no? En el café matutino. Sí. Y bueno, y Luisiana y todo el mundo de las brujas más llevadas al vudú, más llevadas a lo mejor también por todo ese mundo. Salem para mí es que tiene una fama inmerecida. O sea, es como... Sí. Realmente, si te metes en el histórico, es más cosa a juicio por mentira que por otra cosa. Claro. Hay brujas más importantes e interesantes que sí que sufrieron cosas peores que las de Salem. Y juicios peores. Sí. ¿Cómo se llamaban las de... Se me ha olvidado. Las mujeres estas que estaban... Creo que era además por Noruega, puede ser... que los hombres todos murieron en un barco, entonces todas las mujeres se tuvieron que hacer cargo, también habían indígenas, y fue un juicio brutalísimo, peor que el de Salem, pero a unos niveles horrible, que empezaron a matarlas a todas, en plan, fueran inocentes o no fueran inocentes, porque decían que ellas habían matado a todos sus hombres. Y era una aldea que básicamente los hombres salieron a pescar en tormenta y murieron todos. Y estaban conectadas a la brujería porque ahí había justamente indígenas, claro, de las tierras que robaron, y básicamente, claro, era por eso, y bueno, se cargaron a todas las mujeres habidas y por haber, y luego, a raíz de eso, a sus hijos también, porque decían que eran brujos y demás. Entonces, eso es mucho más guay que lo de Salem. Luego lo pondré en comentarios porque es una historia brutal. También si nos quedamos en América, igualmente, si nos vamos al sur más extremo, en Chile, también tenemos a las brujas de Chiloé, si no recuerdo mal la manera de pronunciarlo. Espero estar diciéndolo bien y que mi mente no esté teniendo un cortocircuito y esté usando el término de México. Yo estoy temblando cuando he dicho Noruega porque digo, no sé si la estoy liando, pero creo que era Noruega. Así que tranqui. Como hemos dicho, hay tanta brujería y es difícil acordarse de todas. Y claro, ¿por qué encontramos estas acusaciones de brujería en lugares tan distantes, incluso continentalmente hablando, no? Porque tenemos ciertas raíces o estructuras que sí tenemos en común que podrían definir, por ejemplo, de donde viene mi práctica, que es esta brujería tradicional que vamos a denominar más brujería folclórica porque bebe de esos sustratos, ¿no? De la sabiduría del pueblo, ¿no? Y son, por ejemplo, raíces también compartidas con el chamanismo, aunque no sean lo mismo, porque mucha gente piensa que chamanismo es lo mismo que brujería y no es lo mismo, pero tienen raíces en conjunto, esto es importante igual mencionar, como por ejemplo la teriantropía o teriomorfosis, que es el cambio de pieles, el cambio de formas. Es que estaba pensando yo lo de los dos espíritus, todo ese mundo. En Gawa se ve, haciendo spoiler, ¿no?
O sea, de hecho, el mismo significado de este término ya en sus raíces te explica de qué va, ¿no? Terión, que es animal salvaje, y, bueno, morfo, que es forma, ¿no? O terontropía, que es terión, animal salvaje, y antropos, ¿no? Humano, ¿no? En ese sentido. Y de ahí viene también la asociación que entendemos o tenemos de licantropía, ¿no? Que es al que me depieles en lobos. Que claro, que la gente piensa que esto es algo muy físico, ¿no? Es decir, que literalmente una persona físicamente se arranca la piel y se vuelve lobo, pero esto era algo mucho más ligado a un contexto espiritual realmente, es decir, es el viaje del chamán en el caso de ejecutarse por este tipo de practicantes, o en el vuelo de la bruja, y es en este otro lado, en el otro mundo, en la otra edad, en el mundo de los espíritus, como lo quieran llamar, que se puede dar este proceso, ¿no? Y luego tenemos territorios en particular, como en esa zona del sur de Chile y también en México, que tenemos, en el caso de México, estos practicantes que son llamados nahuales. Ojo, cuidado con esto. El nahual, para algunos, en sus mismas tierras es considerado llamado brujo, pero para otros no, y es una falta de respeto. Lo que pasa es que tenías este tipo de prácticas similares al chamanismo con el cambio de formas a animal. El nahual es el que cambia pieles, es el cambia-pieles, el skinwalker también. Y claro, cuando se topa con el otro mundo, o sea, el nuevo mundo y el viejo mundo, claro, la primera asociación es estos son brujas, ¿no? Entonces, y hay algunos pueblos que sí, pues nos hacen problemas con eso, pero otros sí te dicen, no, esto no es así. Entonces, claro, según la concepción de estas tierras americanas en general de todo el continente, porque en otras regiones también te lo encuentras, dependiendo de la fuerza de este practicante, logra plasmarse también físicamente en el cuerpo de un animal que no necesariamente es suyo. Es decir, el espíritu habita en él en ese momento y puede ir al encuentro con una persona. Y de ahí que todo este folclore en los cuentos populares te dicen de que así este gato, este lobo, este coyote o este búho ha venido y me ha agredido, ¿no? Aunque normalmente suele pasar en el mundo de los sueños o en el astral, bueno, astral, que también es esa palabra, en el mundo de los espíritus, pero también se manifiesta físicamente hablando. Independientemente de que se crea o no en esto, lo que estoy diciendo es de que hay una base folclórica, es decir, hay una creencia tejida a lo largo de los siglos que relata este tipo de acciones, ¿no? No hablamos de que si yo creo que si pasa o no pasa, es que está escrito en ese sentido, ¿no? En diferentes contextos continentales. Y en el caso de la península ibérica, iba a decir Iberia, aerolínea, ¿no? Ya sucedía mucho con el contexto original de la bruja, ¿no? Ahora, ¿por qué es distinto cuando hablamos de chamanismo? No me voy a meter en el pleito del origen de la palabra chamán, porque evidentemente chamán tiene un contexto siberiano únicamente. Luego ya a partir del último siglo pasa a usarse este término de esta comunidad siberiana para todos aquellos practicantes del mundo, ¿no? Que hacen cosas parecidas, el estado de trance, estado alterado de conciencia, entre otras cosas. Pero lo digo para que la gente me entienda más fácilmente, si no tendría que mencionar el nombre de cada una de las comunidades del mundo, ¿no? Entonces no nos da la vida. La cuestión es que el chamán encaja perfectamente en una estructura social, es bien aceptado en una construcción de comunidad social, hace parte de la pirámide social desde la edad paleolítica. Entonces, incluso ha pertenecido a las partes más altas, ¿no? De la consideración social de la pirámide, ¿no? Entre el cazador-recolector y el chamán, que podía ser en muchos casos mujeres. Tenemos la arqueología que defiende esta cuestión, sobre todo en la última década. Para los que dicen que los chamanes solo eran hombres, es mentira. Al igual que los cazadores. Que los cazadores también, exacto. Las mujeres eran las que cazaban. Sobre todo en lo que es ahora América Latina se siguen encontrando yacimientos arqueológicos que demuestran que el número de mujeres cazadoras no era una excepción, sino era un número par realmente en ese sentido, ¿no? Lo que pasa es que toca ver desde qué perspectiva, antropológicamente hablando, se está viendo, ¿no? Esta cuestión. Igual con el tema del chamán. Se creía que el chamán, que estaba en la cúspide de la pirámide social, era solo hombres, porque solo los hombres podían ejecutar, ¿no? Claro, y hacer el inicio o la producción de estos ritos sagrados o mistéricos, ¿no? Como tal, pero luego se descubrió que también eran muchas mujeres en ese sentido, ¿no? Y que eso se pudo tramandar en diversificación de culturas a lo largo del contexto europeo en ese sentido y también americano de su parte, ¿no? En el caso americano, por ejemplo, hay algo muy curioso anclado a la leyenda del dios Ayapaek, que es un dios ctónico, telúrico, solar, anclado al renacimiento también. Hace un viaje
como muchos dioses solares también, de muerte y renacimiento, y parte del proceso que tiene de renacer lo obtiene gracias a la ayuda de la chamana búho o chamana lechuza, que es una mujer con cuerpo de lechuza que tiene la capacidad de viajar al inframundo y construir sus pedazos, y él nace en el maíz, ¿no? Wow. Encontramos... Sí, es fascinante. El maíz y el trigo en Europa y el maíz en América tienen esta connotación. Las lecturas. También, claro. Pero tienen a nivel de base simbólica, mistérica, esta, digamos, afianzamiento con el renacimiento, lo solar, el cruce tras la muerte, pero estás renaciendo como algo nuevo, ¿no? Y es visto, plasmado en un elemento vegetal, en un cuerpo vegetal que nutre, ¿no? Que da vida, ¿no? Como tal. Por eso es que estos dos se anclan muchísimo a múltiples dioses de naturaleza ctónica. Lo ctónico es referente a esta parte más profunda de la tierra, al inframundo, aunque no explícitamente únicamente el inframundo, es un ámbito telúrico profundo, ¿no? Entonces, casi todos los dioses, no digo todos, pero la mayoría de dioses ctónicos, por ejemplo Deméter también, su hija Perséfone también, son dioses que son dioses que se relacionan con los muertos, con el inframundo, pero claro, pero también con la tierra, con el proceso agrícola, ¿no? Es decir, no es algo que se distancia tanto el uno del otro, es decir, no puedes tener vida sin acercarte a la muerte porque es un proceso cíclico de retroalimentación, y esto es algo que se plasma muchísimo en la brujería tradicional. Es decir, más que ver a la brujería como una reconstrucción religiosa que te diga tienes que adorar a Deméter, no es tanto encajarla en esta ortodoxia, sino es más hacerte entender cómo funciona el ciclo natural de la tierra en la que estás, la presencia de la muerte y de la vida en esta cuestión, y cómo es que te desenvuelves tú y las culturas alrededor de ti y los espíritus que la habitan en este contexto, ¿no? Y evidentemente la presencia de las ortodoxias religiosas como el catolicismo, que han vivido en estas tierras oficialmente durante más de casi 1000 años, pues han plasmado también, sincretizando o no, este tipo de entendimientos, ¿no? Entonces tienes santos o días que tienen nombres de santos o festividades cristianas, en realidad que previamente no eran cristianas, sino más paganas, Sí, ¿no? lo mencionamos justo hace una San semana. Juan también. San Juan, Sí. eso es lo más... San Juan claro. es la despedida El solsticio. del solsticio de Sí. verano, la despedida, todo eso, por ejemplo. Sí, una de las cosas que has dicho también, que hablabas, por ejemplo, estamos hablando de continental, continentes y demás, y una cosa que a mí me fascina, no sé a vosotros, pero también tiene que ver con la historia, mitologías y demás, de que, por ejemplo, hace años no era como ahora, que estamos hiper mega conectados entre todas y todos. Totalmente. Pero a mí me fascina cuando X libros, X cuadros, pinturas, esculturas y demás, no había conexión entre continentes, que a lo mejor no sabíamos ni que existía otra parte del continente, y todos siempre reflejaban, pues, voy a hacer mira, hablando de dragones el otro día, ejemplo, hay pinturas de un dragón en Oriente, hay un pintura de dragón en Europa, pero no tenían conexión ninguno, ni habían viajado. Y entonces esto lo quiero relacionar un poco también porque ya que estamos metidos en el mundo ocultismo, espiritismo, tal, hay mucha gente que no cree en nada de esto, dice todo es mentira, todo es una película. Entonces lo quiero basar también en esto, pues que por ejemplo hemos tenido libros y demás, que es lo que digo, ¿cómo es posible que gente que no hubiera estado conectada, hasta con cataclismos mundiales que han habido, por ejemplo, de que si las olas, que si no sé qué, que no han tenido conexiones entre ninguno, no han habido toma de contacto entre ellos, está todo escrito. Entonces, ¿tú qué opinas de esto? Porque esto sí que es un tema delicado para todos los practicantes, que es como... Sí. Es lo típico de si no lo veo, no lo creo. Pero O sea, claro, el tema del escepticismo. Exacto. ¿Qué opinas tú de todo esto? Bueno, hay dos puntos importantes que me gustaría recalcar con eso. La primera es que es un poco la falla de la imposición escéptica / racionalista, que trata de racionalizarlo todo, pero aún dentro de su forma de racionalizarlo todo, lo hace mal porque se ancla a un empirismo que no necesariamente tendría que estar, es decir, la cuestión de tocarlo o probarlo con sus 5 sentidos físicos. Pero claro, acá mi pregunta viene también, si no tuvieses el estudio de alguien dentro del ámbito científico que te pudiese probar algunas cosas que tú empíricamente por tu propia cuenta no puedes probar, ¿también dudarías de eso? ¿O estarías esperando a que alguien más de la academia te pudiese decir o no? ¿No? Es decir, darte el check de validez, ¿no? en esta cuestión. Lo digo porque también dentro de
no de las ramas científicas ni de los científicos, sino de la gente que yo denomino cientifista, es decir, gente que no estudia ciencias, que toma ciencias de la primaria y secundaria y toma eso como una especie de alimento hacia su propio ego para invalidar creencias, religiones o personas, ¿no? Simplemente porque piensan que es literalmente una división entre lo empírico, racionalista, científico, que no necesariamente tienen que estar en conjunto las tres, aunque las tres evidentemente van a estar en conjunto, versus la creencia mágico-popular o mágico-religiosa, ¿no? En ese sentido. A ver, es un tema particular, el tema de los cientifistas, porque al final hay otras cuestiones dentro de la misma ciencia que también se ponen en duda, porque al final la misma fuente de la ciencia tendría que ser el cuestionamiento, el filosofar también sobre qué es lo que tú estás teniendo en cuanto a pruebas, también empíricamente hablando y en otras cuestiones, ¿no? Y tener una base de resultados que puedas probar. Pero esto no necesariamente implica a que tú tengas que probarlo físicamente, que puedas tocarlo, palparlo y verlo con tus ojos en ese sentido, ¿no? Sino, imagínense si llegas, o sea, supongamos, ese es un ejemplo fantasioso, ¿ok? Pero es para poner un poco un punto. Una pequeña sociedad que queda, digamos, desligada del contexto, sí. aislada en una isla, pero que ha tenido acceso hasta cierto punto a la ciencia, pero no hasta el conocimiento de la señal de radio, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo tú le explicarías a esta persona que hay una maldita señal de radio que no puedes ver, pero que está ahí? Entonces, claro, con esto tampoco quiero decir que los espíritus o los dioses, etcétera, etcétera, son algo como este ejemplo burdo de Facebook que antes te encontrabas con las señoras religiosas que te decían, Dios es como el oxígeno, y luego salía un racionalista a decir, pero el oxígeno lo mides y esto, ¿no? Pero bueno, es que claro, acá viene el segundo punto. Hay una cuestión, primero, de entender que esto no se podría encontrar en un mismo lugar en donde puedes medir las cosas de la misma forma, porque, por ejemplo, dentro de mis ramas entendemos de que todo esto, incluso esto me refiero a algo muy físico, como también el oxígeno o la señal de radio, pertenece a un ámbito de la materia. Y por ende, tú puedes tener a través del acceso de la materia algo que pueda llegar a conectarse o medirlo, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Es decir, hay ciertas medidas igualmente, una forma de percibir esa señal. Pero lo que nosotros entendemos como espíritus o el mundo animado en realidad, porque me había olvidado decir esto, que la brujería tradicional es de base animista, es decir, el animismo es aquella forma o entendimiento del mundo en el que todo tiene un espíritu realmente, todo es una identidad. Las animetes. Las animetes también, pero las animetes o las ánimas son un tipo de alma o ánima perteneciente a un ámbito más humano, por ejemplo. Pero en el animismo el árbol también tiene una identidad, es un ser vivo que tiene una cualidad en sí mismo, un espíritu, ¿no? Pero creo que eso también hasta en el cristianismo se habla de diferentes tipos de almas dentro de, en plan, las de las personas, las de los animales, las de las plantas, los árboles, que son diferentes almas. Obviamente es lo que diferencia luego las almas humanas, pero también, por ejemplo, dan una parte de alma diferente a... Sí, qué fuerte, eso no lo sabía yo. Mitología cristiana también. Es que el cristianismo y yo... Y habla de, pues eso, de diferentes tipos de almas que hay y entre Por eso ellas... dice bendigo estos alimentos. Es una pregunta. Sí, en plan, y de me ahí, queda soqueado. claro, en plan, y de ahí por eso también como pone al humano como la alma superior, porque es la alma capaz Antropocentrista. Yo iba a decir, anda. Sí. Todos tenemos almas, pero yo soy mejor. Claro. Sí. Y claro, lo que propone el animismo es de hecho que no hay una jerarquía realmente, sino es horizontal, es decir, tú puedes tener el mismo valor o menor incluso que un árbol o el reino fungi, que como pensamiento totalmente subjetivo, esto lo admito, subjetivo, para mí el reino fungi, los hongos, son superiores a nosotros como especie, no necesitan ni el esfuerzo que nosotros hacemos para construir pequeños cubitos con ventanas para que subsistamos como las hormigas, pero en escala más grande, ¿no? Ahora, lo que les estaba diciendo en cuanto a la cuestión del escepticismo, también hay otra cuestión. Supongamos que un espíritu pudiese manifestarse o no. Si como el espíritu viene desde otro
reino o plano, como lo quieran llamar, y se pueda materializar en este plano de la materia, tendrá una manera de ser visto o medido incluso en la materia. Es decir, cuando te encuentras, por ejemplo, estas bolas de fuego que tienen su explicación científica, es decir, van a encontrar un tipo de gas con una nomenclatura, un tipo de consumo de oxígeno que sale de la nada, etcétera, etcétera. A ver, es que no tienen que estar separados la ciencia del pensamiento religioso o mágico religioso, porque la parte empírica podría llegar a explicarte, ok, físicamente esta manifestación está compuesta de tal y tal, pero esto no quita que esto sea otra cosa o que pueda tener un nexus con esto, ¿no? Es decir, ¿quién me dice a mí que si en el futuro, ¿no?, aquí a una lejanía fantasiosa, se llegara a medir lo que se denomina como fantasma, ahora enfocándonos en un plano más humano, ¿no? Supongamos se desarrolla una tecnología que logre medir eso, podrían encontrar tal nivel de oxígeno, tal nivel de radiación, tal nivel, y claro, desde la parte empírica racionalista podrían decirte, sí, no, solamente es esto, una composición de gases, pero no, es que realmente estás entrando en contacto con este tipo de emanación, lo estás explicando en la materia cómo está compuesto, pero no estás llegando a definirme cuál es el origen o la existencia plena de esta, ¿no? Entonces, esto pasa un poco con los espíritus. De ahí viene otra cuestión que yo creo que muchos practicantes lo tenemos, y se los digo a los neófitos o novicios en la práctica, y es que es algo con lo que yo hice las paces. No necesitas ya tener que hiperexplicarlo todo o racionalizarlo todo en tu práctica, porque hay cosas que de hecho no necesitan necesariamente una explicación lógica. Ojo, es bueno siempre tener una base antropológica y científica para un montón de cosas, pero no te rompas la cabeza tratando de definir a lo que es la consideración de Dios o lo divino, o lo que podría ser o no ser un espíritu en ese sentido, o lo que es la bruja en un sentido más antiguo. La bruja ni siquiera una señora física, sino la Strix o el espíritu que vagaba en el otro lado, ¿no? Entonces, claro, entonces es como, y lo digo porque porque la gente cree que porque como soy practicante de una rama oculta, yo, para una mente muy escéptica que me puede ver desde afuera, puede decir, este se ha fumado 2 porros y vive en la fantasía, ¿no? O los que no creen, pero te dicen el mensaje de vas a arder en el infierno, no sé qué, entonces en una cosa crees y en otra no. O los que no creen y luego me piden que le lea el tarot. Uy, no saben cómo los detesto. Perdón, O sea, tengo unos peores. Los que no creen, pero te dicen, bueno, no lo hagas porque, claro, me da miedo. Claro, es como... Si no crees, ¿por qué te da miedo? Y ahí te das cuenta de que su bagaje de racionalización de las cosas no está basado realmente en una cuestión que podríamos llamar ciencia, sino está basado en un miedo al prejuicio. Entonces creen, basándose en aspectos netamente sociales, culturales, de que si dicen que hacen o no hacen algo, podrían perjudicarse y ser ridiculizados, ¿no? Entonces, eso es algo social, no es algo científico. No lo vais a ver porque se acaba de ir, pero había una paloma puesta ahí haciendo así, os lo juro, mirando así, y acaba de irse. Estaba súper interesada. Es el diablo. ¡Que pase! Es nuestro invitado sorpresa para ti. Perdón, es que ha sido muy chulo. Sí. Ya no está. Vamos al último minuto de dignidad. El último minuto de dignidad. Advertencia, este podcast no se hace responsable de la pérdida de dignidad. ¿Prefieres tener alas de pollo o pies de pato por el resto de tu vida? Pies de pato, porque me permiten nadar, caminar en la tierra y adaptarme a diferentes entornos. Sí, lo digo. ¿Cuántas veces te han dicho como Harry Potter? Uf. No tantas como me esperaría, pero tampoco no tan pocas como me gustaría. Si fueras un objeto brujil, ¿cuál serías? Una daga de sacrificio. No, mentira. No sacrificamos personas. Por ahora. Bueno, una vara de stang, que es como un bastón bifurcado en dos, que está bastante presente en la tradición. Los encuentran en ciertas pinturas del siglo XVI también, con las brujas untándose el ungüento del vuelo y cabalgando en el stang, o en las cabras y tienen un stang ahí. Es más perteneciente a la rama evidentemente inglesa, pero también se encuentran en otros países de Europa. Es como la representación de los mundos o del cruce de los mundos, ¿no? En ese sentido. Qué guay. ¿Qué comerías durante un mes entero? ¿Helado de brócoli o sopa de paloma? Te iba a decir hummus, pero ya que me das las opciones, preferiría helado de brócoli.
¿Cuál sería tu poder inútil? Mi poder inútil. Uf, no sé, porque le daría utilidad a todo. No, pero es, por ejemplo, ser rico pero en deudas. Ay, Dios, qué horrible. O teletransportarme pero siempre estoy desnudo. Bueno, creo que sería ese, particular. O leer el pensamiento o ver el futuro y luego olvidarlo a los 5 segundos, ¿no? Exacto, muy bueno. Sí, Qué trauma. No, porque no se acuerda. Claro, exacto. ¿Qué harías primero si te despertaras siendo invisible? Robarme comida del McDonald's. ¿Amigo dragón o amiga sirena? Amiga sirena. Deidad con la que no te tomarías nada. Pero no me tomaría nada en el sentido de que no la quiero ver porque la detesto o porque la respeto y como que no me atrevo. Te llega una cita para tomarte un café y le tienes que dar plantón. Y le tengo que dar plantón. ¿A quién sería? ¿A quién le darías plantón? Al Dios católico, ¿no? Pues a la consideración del Yahvé cristiano, porque en mi concepción de lo que es esta cosa que llamamos Dios no es un señor barbudo que te dice eres un gay y no te quiero, o eres una mujer con minifalda no entras al cielo. De hecho, lo anclo más a la perspectiva cabalística, ¿no? Con él no tomaría un café. Me cae un rayo ahora, ¿no? Claro, te castigaría. Sí, me castigaría. ¿Qué elegirías para sobrevivir a un apocalipsis? ¿A un perrito o una metralleta? Depende del apocalipsis, ¿no? Y depende de mi humor también, ¿no? Claro. Porque, claro, te diría el perro, pero luego me agarras una mañana sin haber dormido bien y sin café y me voy a la tienda a buscar brócolis con mi metralleta, digo, ¿no? Pero bueno. ¿Café infinito o no dormir nunca? Café infinito, que ya estoy acostumbrado a no dormir. ¿Qué poción tomarías? ¿Hablar con plantas o que los objetos te cuenten secretos? Hablar con plantas. Ya lo hago un poco. ¿Qué animal sería tu espíritu guía? ¿Un caracol motivador o un sapo pesimista? Me gustaría el caracol motivador, pero siendo realista sería definitivamente el sapo pesimista. ¿Qué preferirías tener? ¿Que aplaudir cada vez que respiras o gritar tu nombre antes de cada frase? Ay, Dios, no, aplaudir. Cada vez que respiras. Sí. Bueno, eso es bueno. Ay, no sé. No sé cuál es peor. Ya, es que si pudieras teletransportarte, pero a un solo lugar, ¿dónde irías? No importa la concepción temporal, ¿no? Es decir, de Exacto. este tiempo, ¿no? Te Ahorita teletransporta, pero siempre es el mismo punto de sitio. Pero el tiempo da igual. mismo. A Tokio. ¿Y quién ganaría esta pelea? ¿Hécate o Circe? Uf, bueno, Hécate. A ver. Sí, me acabó un rayo, ¿no? Por parte del dios cristiano y ahora por los dioses. Hoy cuando llegues a tener que santuar... Perdóname. ¿Y qué es para ti el fracaso? Esta entrevista del 1 al 10. Ay, esta entrevista del 1 al 10. El 10 es lo más positivo, ¿no? Sí. Ah, vale. Ok, es un 10. Es lo Vale. más positivo. Ahora sí, me ha Dani. encantado. Bueno, ¿qué es para ti el fracaso? El fracaso es escuchar esa maldita El voz sapo. que tienes en tu casa. Ese sapo, aunque yo me llevo muy bien con los sapos. Ayer fui a recoger un sapo muerto, de hecho. Ya estaba muerto, ¿eh? Porque la gente luego se piensa que yo voy matando personas, sapos, ¿no? Porque, bueno, sí. Pero siempre vamos a tener esta voz, este síndrome del impostor constantemente, y el fracaso es seguir esa voz, porque si yo, que la seguía un montón toda mi vida, la seguí, lo hubiese seguido un poquito más, no hubiese tenido el canal y el acceso que tengo ahora para poder divulgar lo que divulgo, y eso que hasta ahora lo sigo teniendo, ¿eh? Y eso es una retroalimentación a la baja autoestima y al no creerte realmente lo que tienes. Y cuando no lo sabes administrar bien, puedes llevarlo incluso hacia la envidia. No estoy diciendo de que yo me haya dejado llevar por la envidia. O sea, a ver, todos los seres humanos se han dejado llevar por la envidia, sino hablo por otras personas que cuando ven el ascenso de una persona en particular, en vez de enfocar lo que no están haciendo por esta voz y decir, admiro esto, me gustaría ser como esta persona y me gustaría seguir o estos pasos o hacer algo parecido a mi manera y triunfar, se quedan en no me gusta, estás haciendo una palabra que lleva M y termina con A.
etcétera, etcétera. Focalízate. Mesa. Sí. Entonces, el Muy fracaso bien. es eso, quedarte en eso, con la frustración. No vivas con la frustración. Que además se proyecta luego y es peor. Sí, exacto, tal cual. Y luego para ti el éxito, ¿qué sería el éxito? La palabra éxito. Estaba demostrando las cámaras todo Lo- lo que estaba diciendo. No, te hemos entendido. Los dos sabemos por qué lo haces. Y por más de unas de las personas que tal. El éxito, estar tranquilo con lo que haces y a gusto. No me fijo en el éxito como una ganancia económica, sino con una paz mental que tienes de poder sonreír al final del día y decir, estoy contento con esto que he mostrado. O sea, he tenido la capacidad de verdad de hacer esto. Qué bonito. Espero que cuando llegues a casa digas qué éxito la entrevista. Tal Y cual, esto sí. es que sí. Pues minuto de dignidad superado. El último minuto de Big Mida. Advertencia, este podcast no se hace responsable de la pérdida de dignidad. Dani, que lo vamos a decir bien por fin, ¿eh? Tenemos la Tot per l'aire y la Suau. Estos son los más, ¿no? Estos son más suaves y estos son más fuertecitos. Tú le eliges uno y Curioso uno o dos. la inversión de color. Puedes coger una a una o dos y dos. lo que ¿Cuál tú es el quieras. más suave? No es un engaño, ¿verdad? Es decir, No, sí. luego me dicen suave, pero en la consideración de Tailandia, no aquí en España, ¿no? No, también te digo, ha salido de Nos ha suave. costado, sí. ¿Alguna de suave ha salido alguna vez? Que son difíciles y al Sí. revés, en plan. ¿Cómo es el...? Ah, ok. Puedes Es uno... elegir, hay más de uno. Voy a barajar como si fuese un tarot. Evidentemente no se pueden voltear, supongo. Sí, estas son Sí, están sobres, cerradas, entonces están los puedes cerradas. abrir. Ah, vale. Puedes sacarlas, de hecho, Puedes todas si sacarlas, quieres. de hecho, coger. Caray, es que olvidé decir al público, olvidé decir un montón de cosas, francamente. También en mi presentación, que soy tarotista y tarólogo, porque claro, una cosa es leer y otra cosa también es estudiarlo, y yo soy ambos, ¿no? Entonces, bueno, Tendrás que volver a que te preguntemos más cosas. Porque ahí me han faltado los cultos y todo. yo les aconsejo hacerlo dentro de unos años, por tantas cosas que pueden cambiar y luego decir, ¿se acuerdan cuando hace años tuvimos a esta persona? Sí. Y así. Vamos a coger este de acá. Tengo miedo. Tengo miedo yo. Ahora. Vale. Envía un mensaje a algún amigo tuyo y dile que tiene que responderte por escrito contando algo vergonzoso tuyo. Ay, Dios. Alana. Claro, el detalle es que me he esforzado tanto en mi vida en tratar de ocultar cosas vergonzosas mías Que solo no sabes. que es difícil. O sea, tengo amigos, pero que están en otra zona horaria continental que yo creo que ahora están durmiendo. Pues te atreves tú a contarnos algo vergonzoso que nunca hayas hecho público. Uf, vale, está bien. Oh. Bueno, pero a ver, ¿qué tan nivel de vergonzoso? De estos que Te dices, dejamos. tierra, por favor, trágame. Desaparece universo entero, por favor. Ay, es que eso va a quedar grabado para siempre. Bueno, De hecho, dentro de 10 años, cuando repitamos la entrevista, te pondremos este trozo. bueno, lo que voy a decir, me excuso diciendo de que yo era un adolescente, o sea, era pequeño, y que no fue intencional. Y me dejó por eso cuando voy al baño no llevo chaquetas, ni casacas, ni Uy, abrigos. que mucha ¿ok? intriga. Ah, no, entonces, Mi madre tenía una agencia de viajes en Roma y yo fui al baño y hacía tanto frío que no me quise quitar el abrigo. Había mucha gente, ¿eh? Entonces, bueno, fui al baño y cuando salí yo notaba que todo el mundo se miraba a sí mismo y a sí mismos y perplejos y yo no entendía qué estaba pasando y comenzaba a salir un olor, un aroma curioso y yo también entré un poco en el juego, ¿no? Decir, ¿pero quién es el cerdo que aquí está viniendo, no sé qué? Y para colmo, cuando me doy cuenta, ni siquiera es que yo me di cuenta, sino que alguien gritó, ¡ay, Dios mío, te has caído encima! Y cuando vi, no es que me lo había hecho encima, sino que la chaqueta era tan larga. era tan larga, el abrigo, que recibió eso y yo salí sin darme cuenta. Tengo Me una limpié todo pregunta, bien. pero por lo menos era el tuyo. Sí, era el mío. Iba a decir, Era porque el si mío, no- sí. No, me muero, me desmayo. Y claro, habían 800, 300 mil personas, creo, era el día más Wow. lleno de la agencia de viajes de mi madre, amigas de ella, entonces claro, ahí quedó como... Well, desde ese día que yo, no sé, habré tenido 14 años de edad, creo,
religiosamente cada vez que voy al baño, a veces me quito, o sea, me quedo semidesnudo también, o sea, digo, eso no me va a volver a pasar. Tus amigas, ¿por qué tardará tanto en el baño, Gianfranco? Desvistiendo. Haciendo cabaret, desnudándose. Literalmente, sí, literal. Dije, no, Dios mío, no. Me han pasado muchas cosas vergonzosas realmente. Esas o sea, fueron. a Te nivel... mereces un aplauso a ese momento. El reto que ha conseguido. Le mandamos un abrazo para que te teletransportes al Roma de hace 14 años y le digas, quítate el abrigo. No, luego tengo otro donde mi padre, que es un ser sin sentimientos, me puso estas etiquetas de los objetos en el supermercado, en la ropa, y se fueron todos y me dejaron solo y crucé y comenzó a sonar toda la alarma. Y si como yo no tenía el manejo verbal ni social que tengo ahora para poder expresarme, yo con tú te acercabas a hablarme y yo no podía responderte, era totalmente tímido, era como... Entonces tener a 800.000 guardias en el lugar y las personas diciéndome, ¡te han robado algo! Y yo quería llorar. O sea, dije la vergüenza ajena. Y luego encontraron en mi chaqueta el cosito. Ay, pero bueno. Qué buena anécdota para el Día del Padre. Es cierto. No te voy a felicitar. Y ahora una de aquí, otra de aquí. Ay, Dios mío. Ay, de directo. Claro, porque barajé para escoger la más fácil igual. Esta es la Tot per l'aire. Oye, es que grande. Ah, pero es de mentira. Antes es muy grande. O sea, a veces me ha pasado pensar que algo es muy grande y luego... Vale, dice... ¿Entendió? Llama a un contacto que pueda ser conocido y dile algo completamente absurdo. Algo absurdo. Claro, ¿qué más se llama? ¿Tienes a alguien en mente? Ya tienes. Si las gallinas en realidad decidieran jugar fútbol americano, ¿crees que estaría bien que la copa del cura me la debería beber yo? Porque en realidad no estoy de acuerdo con los derechos de los hombres heterosexuales. ¿Qué estás hablando? Superadísimo. Me estoy imaginando a esa persona ahora diciendo, voy a llamar al 112 que le está dando algo. Está pidiendo ayuda, ¿no? Parpadea dos Claro, veces. Es como eso de la frase que diría si estuviera secuestrado. Pues parece que ha sido algo así. En plan de voy a decirle mensajes con incógnita. Es mi reacción que haría. ¿Qué estás hablando? Muy buena, superadísimo. ¿Puedes decir a quién era? Es alguien que vive en mi casa. Dios, que siempre está en nuestra casa. Bueno, pues Gianfranco, todo es superado. Ha sido un placer tenerte aquí. Para mí también. Qué guay. Se quedan 1000 preguntas, así que haremos el comeback dentro de un tiempo. Sí. Y nada, si quieres compartir algo con nuestra audiencia querida antes de despedirte. Uf, no sé, es que mis capacidades sociales ya están Claro. llegando a su límite. Pobre. Espera, tú abre la boca y yo hablo por ti. Bueno, pues ha sido un placer estar aquí. La verdad es que es el mejor podcast del mundo. Mira que he ido a otros, pero este es el mejor del mundo y ninguno lo va a superar. Podéis seguirme en Cardo y Espino en redes sociales. A veces doy clases muy interesantes, muy chulas y talleres. Y soy una persona maravillosa. Tengo un feed de Instagram buenísimo y perfecto y vais a aprender mucho conmigo. Así que no perdáis oportunidad para seguirme. No me sigáis por la calle si me veis porque se me han acabado las habilidades sociales de hoy. Y dicho todo esto, vivo en... Ha dejado de ¿Te mover ha la gustado la boca. despedida que te he hecho? Qué buen doblaje español. Dios mío, lo que me falta, que a veces tengo mis crisis. No sé si decir os o ustedes, no lo sé, pero bueno. Es verdad. Es verdad. Lo he españolizado. Has castellanizado. Cardo y Espino, joder. Bueno, Y después Pampling Fail para unos calcetines gratis. nos vemos en el aniversario del arte del fracaso la semana que viene. Seguidnos en las redes sociales, darle a la campanita en YouTube y uniros a los seguidores, que hay muy poca Y gente. al canal de WhatsApp. Y al canal de WhatsApp para novedades y cosas en plan anticipadas. Eso. Y un besito. Chao. Adiós. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. No, sí. ¿Comenzamos? Esto es el arte del fracaso. Este es el podcast donde están todos chalados y no temen al fracaso. Presentado por Dan Cortijo y Dani Abbas. Ey, tío, pero no te olvides de Nuria, Nasser y Nenito, ¿no?
En el aire en 3, 2, 1.